Entonces, ¿cuál es la finalidad de todas estas prácticas del servicio devocional? Captar la atención de Dios. Si nosotros analizamos el escenario social, todos nosotros en algún punto de nuestra existencia deseamos captar la atención de alguien, de una persona que a nivel sentimental en aquel instante puede fascinarnos. Si somos personas que estamos dentro de un ámbito literario, captar la atención de un gran literato, como pueden ser Arturo Reverte. Los que están dentro del ámbito de la política, pues de alguno de esos políticos, del ámbito de la sociología, de la economía, de las ciencias, de la investigación. Constantemente todo el mundo está buscando cómo idolatrar, cómo captar la atención de esa persona que él admira. Incluso llega a estados de idolatría. Por ejemplo, el mundo de la música, no sé si conocéis el programa La Voz, ahí los concursantes pues idolatran a los, ¿cómo se les llama? A los jueces, que a veces suele estar ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Pedro López, Alejandro Sanz o Malú. Pues estos participantes, si los oíais hablar, es que los idolatran, seres insignificantes. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque esa tendencia es la naturaleza intrínseca del ser. Buscar la admiración de alguien superior. ¿Y por qué la entidad espiritual busca captar la atención de alguien superior? Porque esto se explica en los Upanishads, ¿no? Se dice Balagra Satta Bhagasan Sattva Kalpitasecha Bhago Jiva Savikiya Sachanantyaya Kalpate. Dice, la entidad espiritual, su magnitud es la 10.000ª parte del extremo de un cabello. La 10.000ª parte. Esa es la magnitud de la partícula consciente de vida. Es tan diminuta. Entonces, partiendo de esta premisa, Krishna el Gita dice en el capítulo 15, ¿y quiénes son, qué son esas almas, esos seres errantes que vagan por el universo? Krishna dice, Mamaivan so jiva loke, jiva bhuta sanatana. Dice, son átomos espirituales eternamente disociados de mí. Entonces tenemos dos aspectos aquí que analizar. Uno, la magnitud del alma, que es infinitesimal. Y después el otro aspecto es que somos una emanación de ese todo orgánico infinito que es Dios. Entonces, por eso la naturaleza inherente del ser es buscar, captar la atención e idolatrar o venerar a alguien superior. Desafortunadamente, estamos intentando captar la atención y venerar a otras entidades espirituales que, como nosotros, están atrapados en esta prisión cósmica. Entonces es un gran error. ¿Qué sucede con el tiempo? Esas supuestas figuras que nosotros venerábamos nos acaban defraudando. ¿Por qué? Escándalos sexuales, corrupción, homicidios, comportamientos inmorales. Todo eso impacta a los seguidores de esas personas y acaban defraudándonos. Pero hay un ser que está más allá de la corrupción, está más allá de todas esas deficiencias típicas que contaminan, condicionadas, que somos nosotros. Y es el Señor Supremo, es Krishna. Esa es la realidad.
Entonces, la finalidad de todo el conocimiento védico y específicamente en el Gita, Krishna, el Señor Supremo, el Padre Supremo, porque él mismo asevera categóricamente en el Gita cuando dice Aham Bija Prada Pita, dice yo soy el Padre y el origen de todas las entidades espirituales que hay en el universo material. Entonces, la finalidad de que Krishna se manifieste y nos hable a través del Gita es para captar nuestra atención. Y nosotros tenemos que intentar captar la atención de Krishna, del Señor Supremo. ¿Por qué tenemos que captar la atención de Krishna, del Señor Supremo? Porque si no captamos la atención de el gran diseñador inteligente de este cosmos, que además es el director general de las prisiones, difícilmente vamos a poder evadirnos de la prisión. Entonces nos interesa, es en interés personal, es un imperativo captar su atención. Y él espera eso de nosotros. No nos va a forzar, o sea, todas las directrices que se explican en los Vedas, ¿cuál es la finalidad? Advertirnos de las consecuencias de que si no seguimos el manual del usuario, vamos a tener que afrontar muchos problemas, muchas adversidades, muchos conflictos. Porque somos seres ignorantes. Tenemos que comprender que somos partículas conscientes de vida infinitesimales. Somos Anu. Anu en sánscrito significa diminutas. Entonces nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento están limitados en el espacio, en el tiempo, en el pensamiento. ¿Qué vamos a nosotros comprender lo que es la totalidad de la existencia y lo que hay más allá del espacio y del tiempo? Incluso toda la información que podamos recabar, recopilar, acumular en este planeta no nos va a ayudar. Y de hecho observamos el panorama social actual en todo el planeta, donde lo que predomina es el caos, la guerra, la violencia, el odio, la explotación, la frustración, la depresión. Esa es la realidad. Entonces, toda esa información que como un aluvión constantemente nos está inundando y sepultando, no contribuye realmente a despertar en nosotros esa necesidad interna que es vital, que es un imperativo para todos nosotros, que es la paz interior, ese júbilo que nos va a permitir tener prosperidad, una vida próspera, una vida de paz, de armonía, una vida de belleza, incluso estando dentro de la prisión. Y finalmente, cuando llegue ese estado final de este recorrido existencial, podamos, como Krishna explica en el Gita, Jamma Karma Chame Divya, el capítulo 4, Evan Joveti Tadvataha Tyatva Deham Punarjama Naiti Ma Eti Sarjuna, al final de la existencia, ir de vuelta a casa. Regresar de nuevo al origen divino. Por eso Krishna, por eso todos los Vedas están orientados con la única y exclusiva finalidad de ayudarnos a que seamos inteligentes, que utilicemos correctamente el buddhi, la inteligencia, el razonamiento. Y para eso se requiere de 3 factores que Krishna explica en el capítulo 4, 34 del Gita. Dice, pariprasna, pranipat, pariprasna y seva. Tenemos que tener una actitud de mansedumbre y de humildad. Cuando nos estamos aproximando al infinito, no podemos ser arrogantes. No podemos pensar que tenemos el conocimiento
o que tenemos acceso a ese conocimiento porque nosotros así lo elegimos o deseamos. Tenemos que aproximarnos a esa dimensión superior con una actitud de servicio, un espíritu de servicio y con un anhelo sincero de indagar acerca de esa dimensión. Entonces, el parámetro básico en todas las escrituras, incluso en la Biblia se explican los salmos, ¿no? Cuando el Señor Supremo en la manifestación de Jehová dice: yo exalto a los que se humillan y humillo a los que se exaltan. La vida espiritual es una vida de mansedumbre, si ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros. Ni siquiera podemos determinar ningún astrofísico en estos instantes de la evolución científica de este planeta puede determinar en qué punto del universo se encuentra la Tierra o el sistema solar. ¿Dónde estamos? En un universo insondable, ¿dónde estamos? Y el planeta Tierra, en toda esta estructura cósmica, es como un punto insignificante. Y nosotros aquí, en esta nave que gravita, ¿quiénes somos en realidad? Somos unas pobres criaturas, no es lo que somos. Y estamos bajo el control absoluto del tiempo y de las rigores o de esas leyes cósmicas que son extremadamente rigurosas y cuando las transgredimos, las consecuencias son devastadoras. Todo esto tiene que ser motivo de reflexión. No vivir única y exclusivamente para poder subsistir lo mejor posible. Si nosotros observamos por la mañana el entorno en que vivimos, vemos los movimientos de las aves, de los insectos, de otras criaturas, lo único que hacen es subsistir. Donde hay comida, donde puedo cuando llegue la noche hospedarme, cómo tener relaciones sexuales y finalmente cómo defenderme lo mejor posible de los adversarios para no perecer. Ahara nidra vaya maitunancha. Samanjat etat pasuvir naranam. Dharmo hitisuviko vishesho. Dhamena hina pasuvi samana. Dice que hay 4 tipos de actividades que son comunes a todas las especies de vida: comer, dormir, aparearse y defenderse. Sin embargo, es esto una prerrogativa divina que solamente se le otorga a esas criaturas, a esas entidades espirituales que ahora mismo tienen una morfología humana. ¿Cuál es? Dharma, Dharmina Hina. Dharma tiene una connotación en sánscrito muy distinta a la que conocemos, que se deriva del latín y del griego, de la religión. Entonces, en este verso, los Vedas dicen que si ese Dharma no está presente en aquellos que han adquirido a través de su largo proceso evolutivo la morfología humana, son pasuvi samana, son simplemente animales con 2 extremidades superiores e inferiores. Es decir, antropoides sofisticados, nada más. Entonces, Dharma, en sánscrito la religión, significa el conocimiento para comprender el estatus existencial de Dios, junto con sus asociados eternos y sus características. Esto es como definen los Vedas a la religión. Esta es la verdadera religión, la verdadera connotación, la verdadera comprensión.
Entonces, tenemos que comprender realmente la gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Tenemos un Padre que es infinitamente, porque infinito es el atributo más relevante de la divinidad, que tiene infinitos atributos, que es infinitamente compasivo, benevolente, y que su amor es incondicional, eterno. Es decir, en cada existencia, cada vez que nos trasladamos a otro cuerpo, Él nos acompaña. Él viaja con nosotros para intentar captar nuestra atención, y que despertemos y que indaguemos realmente a lo que, ¿verdad? Aquello que tiene valor, que perdura en el tiempo, que es perenne, y que no nos despistemos, que no invertamos nuestras energías superfluamente en cómo subsistir, en cómo crear aquí un pequeño feudo que el tiempo se encargará de desintegrarlo, como Krishna explica en el Gita. Buddha, Buddha, Pariyate. Toda esta gran, gigantesca maquinaria cósmica está mutando y desintegrándose constantemente. Y nosotros somos esos actores que formamos parte de este escenario cósmico. Entonces tenemos que despertar, tenemos que comprender realmente y sentir ese profundo agradecimiento. El agradecimiento es muy importante en la vida. Ya en el ámbito humano, qué decir ya dentro de la esfera espiritual. Tenemos que sentirnos agradecidos. ¿Por qué tenemos que sentirnos agradecidos? Krishna nos explica en el Gita. Manushanan sahasreshu kashit yatati sidaye yatatan apisiddhanam kashim mambeti tattotaha. Krishna explica, dice que entre infinidad de entidades espirituales puede ser que alguno se decante por indagar acerca de los enigmas de la existencia. Y de todas, y de esos, de esa minoría que optan por esa indagación espiritual, que se dice, difícilmente uno llega a comprender. Entonces nosotros, por razones de evolución, por méritos evolutivos y por la gran compasión y benevolencia del Señor Supremo, se nos ha brindado la oportunidad de despertar. 7.500 billones de humanos ahora mismo hay en este planeta. Y nosotros somos ese colectivo privilegiado que ha recibido la gracia de despertar a esa hibernación espiritual en la que estábamos inmersos durante tiempos remotos, durante generaciones, durante infinidad de procesos evolutivos, desde las especies inferiores hasta alcanzar esta frontera de evolución que nos puede proyectar a la perfección más elevada de la evolución espiritual, que es ser un humano. Gratitud. Cada noche, cada día, debemos de expresarle al Señor Supremo, a Krishna. Gracias, Señor. Yo, ¿por qué yo? Yo nací en un ámbito familiar y ninguno de ellos despertó. Muchos ya fallecieron en la más profunda ignorancia. Y yo, desde mi juventud, afortunadamente, el Señor me brindó la oportunidad de transitar por esta vereda. No es un camino fácil, es un camino de evolución, un camino de fortalecimiento, un camino de despertar cada vez, cada día más. Pero estoy agradecido y no ha sido fácil, ha sido muy duro, muy intenso, muy complicado. Pero estoy tan agradecido. Porque otros, el resto del mundo,
padecen las mismas adversidades, las mismas aflicciones, dolores que yo, pero ¿qué esperanza tienen ellos? Sumergirse en las medicaciones que les dan los psiquiatras, los neurólogos, para poder paliar toda esa frustración, toda esa depresión, toda esa ansiedad, angustia. Sin embargo, yo siempre he tenido al Señor. Y en los momentos, esto sí lo puedo constatar, en los momentos más críticos, porque hubo momentos muy críticos, muy críticos, muy complicados. Krishna estuvo ahí para mí. Krishna nunca abandona, nunca desampara, nunca defrauda ni avergüenza a los buscadores sinceros del Señor Supremo. ¿Cómo sabemos esto? Krishna lo explica en el Gita. Konteya pratyanihi name bhakta pranashati. Le dice Krishna a Arjuna, Arjuna, sé tú mi portavoz y transmítelo a aquellos que están interesados y que en el futuro van a leer, van a poder tener acceso a esta información que yo te estoy transmitiendo aquí en este instante, que aquellos que me buscan con sinceridad, con integridad y que perseveran, yo siempre los voy a proteger, aunque las circunstancias sean muy adversas y amenacen con devorarnos. Y yo puedo hablar única y exclusivamente de mis vivencias personales. Krishna me ha ayudado y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Sinceridad. La sinceridad es muy importante. Podemos tener todo un amplio catálogo de deficiencias. Podemos cometer cada día muchos errores. Podemos a veces sentirnos desmotivados. Pero si perseveramos, si nos refugiamos, si invocamos, convocamos y evocamos la ayuda, la gracia, la presencia del Señor Supremo, vamos a experimentar cómo Él nos ayuda. Y a veces su intervención es tan evidente que uno nada más que puede que expresar agradecimiento con un sollozo silencioso y profundo. Y esto creo que alguna vez, no sé si vosotros lo habéis experimentado, pero esto es una realidad, esto no es una historia, son vivencias mías personales. Y esa es una realidad. La única realidad que existe en toda esta representación circense, cósmica. Entonces, considerados afortunados y gratitud, cada día expresarle por la vida, por esta oportunidad de conocerle, nos ha abierto la puerta para que formemos parte, como dice Bhaktivinoda Thakur, Krishnera Sansarakara Chadi Annachara. Bhaktivinoda Thakur, uno de los grandes maestros espirituales predecesores del siglo XIX, comenta que dejemos de cometer transgresiones contra las leyes de la vida, de la evolución, y aprendamos a vivir en la familia de Krishna. Krishna nos está adestrando para que aprendamos a vivir con él y con sus devotos, para que algún día se nos dé ese sí, ese beneplácito de los agentes superiores y del Señor Supremo y nos admitan como residentes de pleno derecho en el mundo espiritual, en ese tan extraordinario que se describe en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, con las aventuras. Yo le llamo las aventuras, ¿no?, del Señor Supremo, ¿no?, y en los Vedas, ¿no? Entonces, yo os invito a todos vosotros
a que cada día le expreséis la gratitud, incluso en los momentos de aflicción, de dolor. ¿Por qué? Es como el cirujano está practicando una intervención quirúrgica y sabe que después de la intervención va a haber un proceso de posoperatorio, de convalecencia. Y va a ser doloroso, pero también se nos van a suministrar antiinflamatorios, ansiolíticos, para atenuar el dolor. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha hecho el cirujano? Nos ha salvado la vida. Entonces, todas estas supuestas adversidades son, todas estas aflicciones, no tienen una finalidad sadística ni de maltrato, sino para que comprendamos realmente dónde estamos y que comprendamos quién es el director y que todo esto que nos está sucediendo está siendo personalmente supervisado por él, para cada uno de nosotros. Entonces es una gran fortuna que el Señor de infinidad del universo, no del universo, sino de infinidad de universos, haya tenido la delicadeza, la cortesía, la compasión de abrirnos la puerta para que le conozcamos y que intentemos fascinarle. Krishna anhela que cada uno de nosotros, cada día, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, le fascinemos. Él está abierto por completo a eso. ¿Y cómo podemos fascinar a Krishna? Pues a través de las prácticas del servicio devocional. Cuando cada día cantamos los santos nombres, cuando cada día antes de ingerir los alimentos se los ofrecemos al Señor con amor y devoción, como Krishna nos lo suplica en el Gita, con nuestra conducta ejemplar, cuando seguimos los preceptos del servicio devocional, cuando cada día invertimos tiempo y energía en comprender el conocimiento védico, específicamente el Gita, o el Bhagavatam, o los Bhakti Sastras. Cuando nosotros interactuamos con los demás desde el respeto, la educación, la compasión, no generamos conflictos en el entorno en que nos encontramos, sino como dijo Jesús en las bienaventuranzas de San Mateo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. De todas estas formas podemos captar la atención del Señor Supremo, podemos complacerle. Krishna se siente extremadamente complacido con todo este tipo de actividades, cuya finalidad es: Señor, aquí estoy para ti. Y los que habéis leído la Biblia, en el Antiguo Testamento está la sección de Nehemías, que fueron aquellos deportados de Babilonia, del pueblo israelita que regresaron después de 70 años a Israel. Y Nehemías fue el primer gobernador después de la deportación. Y vemos que él, al final de su biografía, ¿no?, dice: Señor Jehová, al final de mi vida, por favor, te suplico que tengas en cuenta todo lo que yo he hecho por este pueblo tuyo. Entonces, Krishna está archivando en su libreta personal todo lo que cada uno de nosotros hacemos cada día. Y es en nuestro interés. Con todas estas actividades no aportamos absolutamente a nada, porque el infinito sigue siendo el infinito. Para él no existe el crecimiento o la disminución. Él es absoluto. Esto se explica en el Seisopanishad, en el mantra de invocación. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate
Purnasya Purnangataya Purnam Devavashishyate. Dice, el absoluto es perfecto y completo en sí mismo, y aunque infinidad de unidades emanan de él sigue permaneciendo perfecto y completo eternamente. Entonces, yo os invito, y Krishna nos invita, en estas conversaciones tan amenas, tan extraordinarias del Bhagavad Gita, que profundicéis, que os lo toméis en serio, que seáis sinceros, que independientemente de los condicionamientos y limitaciones que todos, absolutamente todos tenemos, Krishna nunca nos va a abandonar. Como dice Jesús también en el Evangelio, y aquellos que vienen a mí, yo no los echo fuera. Krishna siempre está con los brazos abiertos para cogernos, pero tenemos que demostrarle que estamos siendo sinceros e íntegros con él. Y él lo sabe perfectamente. No podemos embaucarle. Entonces seamos sinceros. Abrámosle el corazón. Expresémosle nuestras incertidumbres, nuestros anhelos, nuestras deficiencias. Absolutamente todo. Y veréis cómo el Señor Supremo reciproca. ¿Dónde explica esto Krishna en el Gita? En el capítulo 4, donde dice, Ye tamam prapatyante tam stataiva vayamyaham. Dicen, en función del objetivo que tenga uno cuando se aproxima a mí, yo reciproco, mi querido Arjuna. Krishna siempre reciproca. No es un ser impersonal, frío y distante. Es la persona más dulce, más sensible, más compasiva, más hermosa, más inteligente, más poderosa que existe. Entonces, ahí os queda el mensaje. Vamos a iniciar, vamos a retomar el Gita en el capítulo 2. Todos, por favor, con los Gitas a disposición, vamos a previamente a invocar el mantra para que el Señor Supremo nos invista a todos, a los oyentes y al orador, el conocimiento y la sabiduría espiritual para comprenderlo y yo poder explicarlo correctamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Tinamine Gauravani Pracharaya Divasankalpamurtaye Krishna Sakti Swarupaya Shri Bhakti Padaine Namaha Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Kiyai Gaura Permanande Haribol. Sri Bhagavan Uvacha. Me encanta. Cuando dice Sri, cuando Vyasa dice Sri Bhagavan Uvacha, aquí está determinando Srila Vyasadeva, el narrador del Bhagavad Gita, quién es el orador, quién es el protagonista del Bhagavad Gita. Dice Sri Bhagavan, el Señor Supremo. Uvacha, dijo. Prajahati yada kamam sarvam partha manogatam atmani batmana tushtaha stita pragya stadochyati. La suprema personalidad de Dios dijo, oh Partha, oh Arjuna, oh lector del Gita que en estos instantes estás interactuando conmigo. Se dice que un hombre se halla en el estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Deseos que surgen de la invención mental. Importantísimo aquí esta palabra. Managatam, managatam, mana significa mente gatam,
de las elucubraciones de la mente. Y cuando su mente, Atmana, purificada de ese modo, Stita Prarya, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Qué extraordinario lo que el Señor Supremo está aquí transmitiéndonos. Aquí nos describe realmente una de las evidencias de aquellas personas que están vibrando en esa dimensión espiritual. Y dice, una de las evidencias es, dice, abandona por completo ese deseo de satisfacer los sentidos, es decir, olvida por completo los deleites sensuales. ¿Cuál es la naturaleza de esos placeres subjetivos, mentales? Son efímeros. Puede ser que yo tenga en estos instantes un anhelo intenso por comerme un trozo de chocolate o una tableta de chocolate, si uno se descontrola mucho. Pero vemos que después de unos cuantos pedazos nos saciamos. La ley de la saciedad es una de las leyes del universo. Y si nos extralimitamos, después vamos a tener problemas, ¿no? Subida de la glucosa, etcétera, etcétera. Si tenemos mucho apetito, en ese momento anhelamos tener una comida copiosa, entonces comemos, pero llega un punto que nos saciamos. Si nos extralimitamos, indigestión, y puede ser que al día siguiente tengamos que ayunar. Si nosotros escuchamos algún tipo de tema musical que nos agrada, lo escuchamos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero llega un punto en que no podemos seguir escuchándolo porque estamos saciados ya. Y eso con todos los demás sentidos, con todos. Es decir, en este plano todo tiene límites, absolutamente todo. Y por eso se dice que el stita prakya, es decir, una persona iluminada, abandona por completo esa búsqueda. Porque no simplemente es efímera, sino que además es perjudicial. ¿Por qué? Nos encadena cada vez más a identificarnos con una conciencia existencial material. Y como consecuencia de identificarnos con la materia, con el escenario, con los actores con los cuales interactuamos cotidianamente, tenemos que seguir transmigrando en este laberinto cósmico de nacimiento y muerte, de nacimiento y muerte, de aflicción, de dolor, de ansiedad, de angustia, de temor, de frustración, de depresión. Esta es la tónica dominante. Esta es la realidad. Entonces, los que tienen conocimiento, los sabios, abandonan esa búsqueda. Y que cuando su mente purificada de ese modo, purificada significa que ya no tiene interés en explotar las diferentes expresiones de los deleites sensuales, encuentra única y exclusivamente satisfacción en el ser. Esto es lo que Krishna también define en el Gita como la plataforma. Dice, ¿cuál es la evidencia? Las evidencias de una persona que está ya vibrando en esa tesitura espiritual. Dice, Brahma Bhuta Prasanatma, Nasochati Nakankati, Sama, Sarveshu Bhuteshu, Madhbhaktim, Abate, Param. Dice, aquellos
que están en la dimensión espiritual, en esa plataforma, dicen, no se lamentan por nada, ni anhelan absolutamente nada. Básicamente estos son los dos grandes móviles que dirigen la existencia de los seres humanos. Constantemente estamos anhelando algo que no poseemos y eso genera ansiedad. Si no lo logramos, nos frustramos. Si nos frustramos, ¿qué sucede? Desembocamos en un vórtice de ira que lo proyectamos con el entorno social en el que existimos, con el que interactuamos. Si conseguimos obtener ese anhelo, también va a haber angustia, ansiedad y temor. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, por la ley de la transitoriedad cósmica, podemos perderlo. Y de hecho todos nosotros tenemos un amplio registro de vivencias. Nos esforzamos por conseguir algo y en el decurso del tiempo lo perdemos. Y de nuevo iniciamos el mismo proceso y lo obtenemos y en el decurso del tiempo lo perdemos. Y de nuevo iniciamos el proceso y en el decurso del tiempo lo perdemos. Y así transcurre nuestra existencia de una forma frívola y superflua. Y al final tenemos que encontrarnos con la cruda realidad de la muerte. ¿Y qué pasa ahí al final? Que todo el imperio, todo el patrimonio, todas las adquisiciones, toda la inteligencia, todos los contactos sociales, todo lo que hayamos adquirido en un instante, lo perdemos. Y así, una existencia tras existencia, tras existencia, eternamente. Esto es un proceso eterno. Por eso los que tienen conocimiento, los sabios, Sthitta Pragya, Krishna dice, ellos no se implican, ellos han renunciado de motu propio a formar parte, a ser cómplices de esta gran fraude cósmico que nos presenta la energía ilusoria. ¿Y qué sucede? Encuentran satisfacción en el ser. ¿Por qué encuentran satisfacción en el ser? Porque saben que son inmortales, porque saben que pertenecen a una dimensión existencial superior, que es la realidad, que es la verdad, que ahora mismo es imperceptible, es invisible para los que carecen de esa luz de conocimiento divino. Texto 56. Hermoso. Es una secuencia de conocimiento que es embriagante. Cuando el Señor Supremo imparte conocimiento, es embriagador. Y de hecho se explica, hay un episodio muy interesante, creo que es el capítulo 3 de Srimad Bhagavatam, cuando los 4 Kumaras, que son las primeras criaturas que nacen en este universo material y son los hijos del ingeniero cósmico, el señor Brahma, fueron a ver, son almas liberadas, y fueron a ver a Narayana, al señor de Vaikunta. Y ahí se produjo un conflicto, es toda una historia que hay detrás de todo esto, ¿no? Y después de que ese conflicto se resolvió, tuvo que intervenir personalmente. No pudieron acceder a Vaikunta, sino que el Señor Supremo, que en Vaikunta asume esa manifestación de Narayana, de Dios, el Dios majestuoso, el Dios poderoso, al Dios que todo el mundo venera, ¿no? Con respeto, ¿no? Tuvo que salir y entonces les comenzó a hablar. Y ellos al final, después de que el Señor terminó su alocución, ellos estaban tan obnubilados que le dijeron, Señor, tus palabras
son tan hermosas, tu mensaje tan fascinante que no hemos comprendido absolutamente nada. Ese es Dios. Cuando Dios habla, cuando la divinidad se dirige a sus criaturas, es tan fascinante, tan embriagante, que una parte de nuestro ser lo recibe, lo percibe, pero racionalmente no es capaz de procesar. Esa es la realidad. Pero nos sentimos afortunados de tener un ser, de formar parte de su, o aspirar a formar parte de ese séquito social de él, tan extraordinario, tan elegante, como es Krishna, el Señor Supremo, la divinidad. ¿Cómo habla, no? Entonces vamos a ver la traducción. Y de aquel cuya mente no se perturba, ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos. ¿Cuáles son esas tres clases de sufrimientos que están presentes en los 4 puntos cardinales del universo? Adhyatmika klesa, adhibhautika klesa y adideivika klesa. Adhyatmika klesa significa las aflicciones que nos producen nuestra mente en nuestro cuerpo. Enfermedades físicas diversas, depresiones, angustias, ansiedades. Después, las aflicciones que se derivan de la interacción con otros actores sociales, compañeros de trabajo, el jefe del departamento, los problemas que tengo con el cónyuge, con los hijos, con otros miembros de la familia, con enemigos expresos que por envidia sienten una animadversión profunda e intensa hacia nosotros. Ese es el segundo tipo de aflicción. Y el último, adideivika klesa. Klesa en sánscrito significa aflicción. Son los cataclismos que producen la naturaleza material. Seísmos, tsunamis, tornados, huracanes, una amplia gama de aflicciones sobre los cuales la ciencia actual sigue impotente y extremadamente vulnerable. Dice, ni se alborozan los momentos de felicidad y que está libre del apego, del temor e ira. Se dice que es un muni. Otra palabra relevante, como Krishna cataloga a estas personas excepcionales que desarrollen esta actitud ante la vida. Y dice, es un muni, un sabio. ¿Y por qué Krishna le está hablando en estos términos a Arjuna? Porque Krishna espera que todos los lectores, y no simplemente lectores, sino practicantes de las enseñanzas del Bhagavad Gita, desarrollan este estado existencial. Porque Krishna realmente espera que sus hijos se vuelvan munis, sabios. Un padre de familia espera que sus hijos destaquen en el ámbito laboral, social, económico. Esa es la esperanza. Y esa es la gran satisfacción del Padre. Krishna espera que cada uno de nosotros nos volvamos munis, sabios y de mente estable. Stita di. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos penetrar esa dimensión que trasciende la dualidad, vamos a tener paz interior.
Es decir, estamos atrapados en los procesos de la felicidad y de la aflicción. Estamos atrapados en los procesos del éxito y del fracaso. Estamos atrapados en los procesos de la fama y de la infamia, del protagonismo. Estamos atrapados en los procesos de la riqueza y de la pobreza. Estamos atrapados en los procesos de la belleza y de la fealdad. Y un largo etcétera de dualidades, de la muerte y de la vida. Entonces Krishna dice que aquellos que no son influenciados por por este flujo incesante de dualidad, dice, ellos son stita di, su mente es estable, es decir, no se perturba y además son munis, sabios. Entonces, gracias aquí al Señor Supremo, acaba de hacer la definición definitiva y absoluta de la persona que es un sabio. No aquellos que son grandes historiadores, que han acumulado un gran ingente volumen de información histórica, o de grandes sociólogos, o de economistas, o de grandes científicos. Ellos no son sabios. Krishna aquí, la autoridad suprema, el controlador supremo, el creador, desarrollador y desintegrador de la materia, nos acaba de describir el sabio. Entonces nosotros, valga la redundancia, seamos sabios. Y iniciemos y comencemos a practicar y a integrar en nuestra vida las prácticas devocionales que nos van a ayudar a llegar a obtener este estado. No simplemente para ser sabios, sino también para tener paz mental, que es lo que está buscando todo el mundo en este planeta. Todos, en todas las esferas, en todos los colectivos, ¿qué están buscando? La paz mental, la armonía interior, que no tienen. Pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha fama, pueden tener mucho prestigio, mucha influencia social, política, pueden tener un gran poder económico, pero no tienen paz. En sus mentes no existe la paz. Y hay tres cosas en este plano existencial que ni el dinero, ni el conocimiento mundano, ni el prestigio, ni las influencias políticas ni sociales pueden adquirir. El amor, la paz y la felicidad interior espiritual. Pero los sabios tienen acceso a esas tres grandes prebendas, a esos tres grandes logros. Los sabios, los munis. ¿De acuerdo? Entonces, focalicémonos en trascender todas estas dualidades que la energía ilusoria constantemente está diseñando y orquestando cada día para nosotros. Mira, Eugenia, esa compañera tuya que acaba de llegar y resulta hace poco tiempo, tú llevas aquí tanto tiempo devanándote los sesos, invirtiendo toda tu energía con esa conducta, con buena gestión, y ahí ahora la acaban de promocionar a un puesto superior. ¿Cómo vas a permitir eso? Susurra la energía ilusoria. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Eugenia? Indiferencia total y absoluta. Y no simplemente eso, sino que piensa, qué bien por ella. Te felicito de corazón. Pero sabemos que esa personita no tiene paz, porque ahí no acaba su ambición. Quiere seguir escalando puestos.
es una buena trepadora de altas cumbres. Sin embargo, Eugenia se mantiene tranquila, sencilla, desempeñando sus responsabilidades diarias con una buena conducta, siendo un ejemplo e irradiando luz, consciente de lo que está aconteciendo en ese escenario, consciente de cómo la energía ilusoria está orquestando cada acción de cada uno de esos compañeros. ¿No es eso maravilloso? Eso es tener paz. Eso es ser un Muni. Y eso a Krishna le gusta. Entonces Krishna dice, mira a esta entidad espiritual. Sí, está muy bien lo que está haciendo. Está implementando mis enseñanzas en su escenario cotidiano. La voy a iluminar más, le voy a dar más comprensión, le voy a dar un Buddhi Yoga, es decir, una inteligencia espiritual para que cada vez más tenga conocimiento de mí, cada vez más sienta mi divina presencia en su vida. Y no simplemente eso, sino que la voy a ayudar, la voy a premiar, la voy a proteger de las envidias, de los ataques frontales o de la vanguardia que se puedan producir contra ella. Ese es el resultado. Krishna recíproca. Cada vez que nosotros caminamos un paso hacia él, hacia el infinito, Krishna, dicen los Vedas, camina 10 pasos hacia nosotros. Nosotros 1 y el Señor da 10. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Alguna comentario? ¿Alguna pregunta referente a este texto? Bien, continuamos en este viaje y escuchando al gran orador. Ya sarvatrana vishnehas tat prapya subha subham navinandatina drishti tassa pragya patistita. Dice, en el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Aquí Krishna describe lo que es conocimiento perfecto. Todo el mundo está intentando tener conocimiento, haciendo cursos, haciendo másters, haciendo doctorados, pero no obtienen conocimiento perfecto. De lo contrario, no seguirían formándose y formándose. Constante vemos en la publicidad, ¿no? Si nosotros navegamos por la web, por internet, un amplio catálogo de ofertas de formaciones, fórmate para ser el mejor, para que en tu empresa te puedan promocionar a puestos superiores, tengas unos ingresos económicos más elevados y formación y transformación. Pero no existe límite. Y no simplemente, sino después nos damos cuenta que toda esa inversión de energía, de tiempo y de dinero han sido totalmente infructuosas. No nos han ayudado a tener conocimiento perfecto, porque seguimos frustrados, con ansiedad, con temor, no sabemos lo que va a suceder en toda esta reestructuración de la empresa, del departamento. ¿De qué nos sirve todo ese conocimiento si ni siquiera podemos tener paz interior? Entonces Krishna dice, aquel que no le afecta ningún mal o bien. Las circunstancias para cada uno de nosotros son distintas. Cada día, incluso aunque estemos en el mismo escenario social y residencial, incluso familiar, las circunstancias son distintas. Cada uno de nosotros diariamente tenemos que afrontar
unos escenarios específicos que ya han sido diseñados por el Señor Supremo. ¿Con qué finalidad? Que trascendamos la dualidad, que utilizamos la sabiduría que el Señor nos transmite, que está compartiendo con nosotros. Y que no nos hagamos eco del bien o mal que podamos recibir al interactuar con compañeros, con el ámbito laboral o empresarial, con el ámbito familiar. Tenemos que estar más allá de todo eso. Es decir, permanecer impasibles, neutrales, indiferentes. O como bien expresaba Eugenia en la última clase, apáticos. No es una apatía de pereza, sino de indiferencia. Eso es ser un sabio. Es indiferente. Hoy me pueden elogiar. No sé si os habéis hecho eco de todo este esperpento del señor Rubiales, del presidente de la Federación. Es un absurdo total. Ese señor le estuvieron elogiando y elogiando. Y ahora aquellos que elogiaban se han transformado en sus mayores detractores, antagonistas. Esto es para que comprendamos cómo funciona el escenario de la dualidad. Hoy te elogian y mañana te van a denostar. Mañana eres el enemigo número uno público. Te van a condenar al ostracismo. Te van a arruinar tu prestigio, tu carrera profesional. Pero el que es un muni, un sabio, y es honestita di, de mente estable, es apático, es indiferente, porque sabe que todo eso son fluctuaciones efímeras que forman parte de la dualidad y que ninguna criatura en el universo puede contrarrestar, porque así ha sido diseñado por el gran diseñador inteligente, que es Krishna. Entonces dice aquí, pratista, pragya pratista. Esa persona tiene conocimiento perfecto. Esto es la evidencia, conforme a la autoridad suprema, del conocimiento perfecto. Ha trascendido las dualidades. Y esto no es imposible. De lo contrario, Krishna no invertiría su tiempo y energía, como invirtió, en transmitirnos esta información. Esta es una información muy pragmática, no es algo teórico. Esto se tiene que producir en cada uno de nosotros. Y si esto no se está produciendo, significa que no estamos progresando espiritualmente. Tenemos que ver que cada día ya algunas de las dualidades que estaban muy presentes en nuestra vida se van diluyendo. Que cada vez todo lo que acontece en ese escenario esperpéntico y ficticio cada vez nos afecta menos, cada vez nos interesa menos. Y significa que vamos a obtener un beneficio interior funcional. Vamos a tener armonía, vamos a tener ese equilibrio mental. Esto tenemos que implementarlo cada día. Las enseñanzas del Gita, de todo el conocimiento védico, no es para hacer una exhibición teórica intelectual ante un público determinado. Es un conocimiento para que se produzca esa metamorfosis espiritual integral en nuestra vida. Y que al final Krishna nos reconozca como munis, como sabios, y estita pragya, conocimiento perfecto, y estita di, de mente estable. Y que fascinado
por nuestra conducta y por ese estatus de sabiduría, nos diga al final, querido entidad espiritual, ahora te voy a trasladar a mi reino infinito para que residas conmigo y todos mis asociados eternos para siempre. Esa es la aspiración que todos los grandes munis sabios tienen. Y nosotros tenemos que desarrollar esa aspiración, la única aspiración. Todo lo demás va a finalizar, va a converger en frustración, en depresión, en fracaso. Por eso Krishna nos está advirtiendo y nos está protegiendo a través de estas enseñanzas tan sublimes, tan perfectas, tan fascinantes. En este verso 58, Krishna sigue desarrollando las características de los munis, de los sabios. Dice, Yata Samharate Chayam, Kurmangani Vasarvasaha, Indriyanindriyartebhyas, Tasya Prakya Patishtita. Dice, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón. Fijar qué analogía tan común, pero tan extraordinaria. La tortuga que cuando percibe peligro, de inmediato ella se repliega dentro de su caparazón para protegerse. Dice, tiene firmemente. Qué interesante, dice, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Este escenario dual, existencial, que es, como se describe en los Vedas, que es una absoluta ficción, un fraude descomunal y gigantesco, es captar constantemente nuestra atención a través de la visión, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, constantemente invitándonos, ven y disfruta de mí. El sexo opuesto, ven y disfruta de mí. Los oídos, ven y disfruta de esta música tan maravillosa. La visión, ven, disfruta de estos paisajes. El tacto, ven y disfruta de estos tejidos o de estos cuerpos femeninos o masculinos. Ven y disfruta. Todo el escenario dual ha sido diseñado con esa finalidad. Mantenernos atrapados, captar nuestra atención. Es decir, que nos transformemos en esclavos inconscientes del escenario, de la dualidad. Pero entonces, el muni, el sabio, cuya conciencia es pratistha, o sea, está establecida perfectamente en el conocimiento, simplemente ¿qué hace? Se mantiene totalmente disociado del escenario y de los sentidos y todas esas invitaciones tan fascinantes, tan cautivadoras, tan embriagantes, porque sabe que eso puede producir su muerte espiritual. Esos son los grilletes a través de los cuales la energía ilusoria nos mantiene atrapados. A todos los que estamos en esta prisión. Y como consecuencia, ¿qué sucede? No queremos irnos de aquí. Estamos también en la prisión, ¿verdad? ¿Quién quiere salirse de la prisión? Si aquí tengo a mi disposición toda esta amplia gama de placeres, de deleites, que son para mí, única y exclusivamente para mí,
¡Qué afortunado soy! ¡Qué afortunado soy! Embriaguez. Eso es una embriaguez de ignorante. Y Maya, la energía ilusoria, sabe perfectamente cómo mantenernos atrapados. Pero el Muni, el sabio, está disociado por completo. Y entonces, como la tortuga, cuando ella percibe algún tipo de riesgo, de inmediato se repliega. Vamos caminando por la calle, inmersos en nuestras reflexiones filosóficas, en eso que hemos leído hoy en el Gita, o en el Bhagavatam, o en otros textos védicos. Y levantamos la vida a la vista por un instante y vemos ahí a un ser del sexo opuesto tan atractivo, tan maravilloso. Inmediato capta nuestra atención. Un suspiro profundo. ¿Oh? Ahí está Maya ejerciendo ahora mismo, probando a ver este supuesto sabio, a ver si puedes contenerte hacia esta embriaguez efímera. A ver si puedes. Y de inmediato el sabio dice, desvía la atención y de nuevo se repliega en esa reflexión filosófica. Porque sabe que si sigue la secuencia va a acabar fulminado. El enemigo lo va a devorar. Y todos hemos tenido la experiencia de esto. Y los desenlaces en el tiempo suelen ser dramáticos, dolorosos, frustrantes. Entonces el Muni dice, muchas gracias, mi querida Maya, pero no, esta vez no. Y sigue uno caminando. Y esos son desafíos. Y Krishna está orquestando detrás de todo esto ese desafío. Y le dice a la energía ilusoria, pruébamelo ahora. Porque Krishna conoce perfectamente cuáles son las fragilidades de cada uno de nosotros. Entonces tenemos dos opciones. Cuando este tipo de escenarios se presentan, tenemos dos opciones. O rendirnos a esa embriaguez efímera o refugiarnos y buscar la protección inmediata del diseñador inteligente del cosmos. No tenemos poder para combatir con el escenario, no lo tenemos. El escenario ha sido diseñado para mantenernos eternamente en esta prisión. El escenario tiene todos los recursos, todos los mecanismos para mantenernos eternamente atrapados en esta telaraña de la dualidad. Pero si nosotros en esos momentos de dificultad invocamos con sinceridad y nos refugiamos en el controlador supremo, en Krishna, Él nos va a proteger. Pero hay que ser sinceros y hay que buscar esa protección. Es como un niño detecta, percibe un peligro, de inmediato busca el refugio del padre. No se queda esperando a que ese peligro sea inminente y al final lo devore, sino que de inmediato busca, corre hacia el Padre. Análogamente, nosotros somos entidades espirituales extremadamente, absolutamente vulnerables. No podemos hacer frente a la energía ilusoria de Krishna. Y Krishna lo explica en el 7.14 del Gita. Devi Hiesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Dice, esta energía mía divina, dice, es imposible de superar, de enfrentar. Mangevaye prapatyante mayanetan taratite. Dice, pero si alguien busca mi ayuda, se refugia en mí, yo voy a estar ahí para él. Yo lo voy a proteger. Y yo voy a hacer que él siga siendo un Muni,
un sabio y un estitati de mente estable. Entonces, ahí, en esos escenarios que cada día tenemos que afrontar, es donde se prueba realmente el nivel de conocimiento perfecto que tenemos. Esto no es una teoría. Es como cuando uno se ha estado preparando unas oposiciones y llega el examen. ¿Qué es el examen? Es simplemente certificar que tú conoces esa materia para lo cual esa empresa o esa plaza del Estado, de que tú puedes cumplir con ella perfectamente, que estás capacitado. Entonces, todos estos escenarios existenciales cotidianos están diseñados ¿por quién? Por el Guardián Supremo, por Krishna, porque quiere ver, está probándonos, a ver hasta qué punto nosotros tenemos integrado esta información, probar hasta qué punto nosotros tenemos interés en volvernos sabios, en obtener ese conocimiento perfecto. Está interesado en percibir, en detectar cómo nosotros en cualquier tipo de escenario, por muy adverso que sea, nos refugiamos y solicitamos unilateralmente su intervención, su protección, su ayuda. Que esa es una persona, que eso no es un ente impersonal, que no se sabe dónde está. Es una persona y está ahí, ya está en nuestro interior. Fijar qué fascinante es que esa divinidad incognoscible, incomprensible, inconcebible, ya está presente en nuestro interior. ¿Cómo sabemos eso? Krishna lo explica en el Gita. Isvara Sarva Bhutana Hridese Arjuna Tistati. Dice, yo, Arjuna, me encuentro residiendo en el interior de todos los objetos móviles e inmóviles, de todas las criaturas. Está ahí acompañándonos, vida tras vida, 24 horas al día, no cierra. Krishna no cierra el negocio, no va a descansar. Está constantemente alerta. Está siendo el testigo presencial de todas nuestras actividades. No seamos ingenuos. Pensar que ahora que no me ve nadie, eso denota una profunda ignorancia. El sabio sabe que 24 horas al día el Señor está observando cada pensamiento, cada expresión verbal, cada actividad que estamos realizando. 24 horas al día, constantemente, eternamente. Su empresa no cierra, no tiene horarios. Como dicen los americanos, ¿no? 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 31 días al mes, 365 días al año. Entonces, todos esos escenarios, Krishna realmente está probando a ver nuestra sinceridad, nuestra integridad y el deseo de alcanzar ese título nobiliario. Es un título nobiliario. Es el gran doctorado que una criatura, una partícula consciente de vida insignificante, puede obtener en esta existencia, ser un muni o un sabio, pero no un sabio conforme a los parámetros humanos, sino un sabio conforme a los parámetros de la autoridad suprema, del controlador supremo. Eso es un privilegio. Es el mayor título, el mayor logro que podemos adquirir en esta misma existencia. No tenemos por qué esperar a futuras existencias. Eso no nos lo recomienda. Entonces esforcémonos cada día y sintonicémonos con el Señor Supremo. Señor, un nuevo día.
No sé lo que has programado para mí en este día. Es como cuando uno llega al trabajo, no sabe lo que el jefe del departamento, ¿no? Las gestiones que tiene que realizar, pero están ahí esperando. Entonces nosotros tenemos que orar constantemente, Señor, no sé lo que hoy has diseñado para mí, las gestiones que tengo que realizar, pero por favor, ayúdame, ampárame, guíame, te necesito. Krishna quiere que, no- que nosotros realmente le necesitemos. Es como un niño. Constantemente necesita de la protección, de la ayuda, de la orientación del padre. Constantemente. Entonces lo que Krishna anhela es que sus hijos constantemente busquemos su protección, su orientación, su ayuda, porque está ahí para nosotros. Y, de hecho, es lo que más anhela. No es un Dios que ha creado, como dicen los materiales, sí, Dios ha creado toda esta manifestación cósmica, pero ahora simplemente se ha distanciado, se ha desconectado. Es un absurdo. Eso nunca se desconecta de lo que crea. Un padre nunca se desconecta de los hijos. Jamás. Incluso cuando ellos ya tienen una vida independiente, jamás se desconecta. ¿Qué decir del Padre cósmico? Jamás se desconecta de la creación ni de sus criaturas. Eso es simplemente un delirio psicológico y emocional de los Nitya-Bhattas, de las almas eternamente condicionadas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario al respecto? Finalizamos aquí este análisis del Gita y retomamos el próximo día en el texto 59. ¿Nos ha parecido extraordinario lo que Krishna nos acaba de transmitir? De que Krishna realmente está anhelando, como ese padre anhela que sus hijos se vuelvan competentes, inteligentes, exitosos. Krishna está esperando eso de nosotros, Munis. Si nosotros seguimos estas enseñanzas, si nosotros implementamos las prácticas del servicio devocional cada día en nuestra vida, estamos abocados irremisiblemente a ser muni, sabios, a ser stita di, de mente estable, y stita pragya, tener conocimiento perfecto. Eso es lo que nos espera. Esa es la licenciatura, el doctorado final que nos espera a todos nosotros. Y es un imperativo que cada uno de nosotros anhelemos obtener ese doctorado, porque un sabio es un doctor espiritual, perfecto, no comete errores. Entonces, bueno, pues Krishna nos está inspirando a través de todas estas enseñanzas a que optemos por ese doctorado. Y todos, absolutamente todos, lo podemos conseguir. Simplemente tenemos que ser perseverantes, ser determinados, ser sinceros e íntegros. Y practicar cada día, llevar a cabo las prácticas pertinentes del servicio devocional. Y a su debido tiempo, como Krishna explica en el capítulo 4:38, disfrutaremos de ese estatus, de ese conocimiento internamente. Y se va a producir, se tiene que producir, se tiene que producir. Si aplicamos correctamente el servicio devocional, tenemos que llegar a ese nivel. De lo contrario, algo estamos haciendo incorrectamente.
Si no estamos evolucionando, tenemos que plantearnos seriamente qué está sucediendo, hacer una introspección y detectar dónde está el error, dónde está la falla, la avería, para poder corregirla, rectificar. Y siempre, siempre mantener la asociación de aquellas personas, de aquellos practicantes que están creciendo y que nos pueden inspirar, que nos pueden motivar, que nos pueden ayudar a seguir adelante, a caminar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la última sección de comentarios, en este caso de preguntas y respuestas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bien, pregunta. Estamos en la sección que se denomina servicio devocional. ¿Es indulgir en conversaciones mundanas pernicioso para el servicio devocional? Esto lo hizo una serie de advertencias Sri Chaitanya Mahaprabhu a sus seguidores, en Chaitanya Charitamrita, cuando dice Gramya Vartana Kaive, bajo ningún concepto invirtáis tiempo en diálogos ni temas mundanos, bajo ningún concepto, porque esto os contamina. Política, sociología, economía, ciencia, todo esto nos contamina. Todo esto es intranscendente. Son diálogos que forman parte de del escenario de la dualidad. Son diálogos, son conversaciones, son temáticas fluctuantes, totalmente irrelevantes para la necesidad inherente del ser, que es obtener conocimiento perfecto y ser un muni, un sabio. Respuesta. Dice Sriman Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya todos sabéis quién es Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Eugenia. Ya lo he explicado ya alguna vez, ¿no? ¿Quién es Chaitanya Mahaprabhu? Una de las encarnaciones de La Krishna, última, la última. la última. La encarnación que advino hace más de 5 siglos en este planeta. Dice, Sriman Mahaprabhu nos ha dicho que ni escuchemos ni tampoco hablemos de temas mundanos. Dice, ni tampoco que comamos, que ingeramos alimentos demasiado sofisticados o muy sabrosos, ni tampoco que nos vistamos de una forma muy extravagante o para captar la atención de los demás. Dice, Él nos ha instruido para que desarrollemos fe y una atracción hacia la veneración del Señor Supremo. Dice, comer cosas que son muy atrayentes para nuestro paladar es pernicioso. Pero dice, pero esto no genera, no es perjudicial para los demás o crear obstáculos en su adoración al Señor Supremo. Dice, usar una indumentaria muy extravagante, podemos cantar la atención de los demás. Dice, el propósito de todo esto es simplemente captar la atención de sus mentes y desviarlos de la adoración del Señor Supremo. Dice, la codicia del paladar, dice, sí es perjudicial para nuestro servicio devocional. Dice, análogamente, hablar de temas mundanos es más pernicioso que comer cosas que nos agraden mucho, ¿no? Análogamente, dice, hablar cosas mundanas es más perjudicial para los demás que si nosotros nos vestimos de forma extravagante. Dice, cuando nosotros murmuramos
o hablamos de temas mundanos, dice, nos volvemos meretrices, prostitutas. Dice, la murmuración contamina y perturba las mentes de los demás. Tenemos que abandonar murmurar acerca de las conductas y de los valores y de la idiosincrasia de los demás. Esto es muy, muy recomendable y es muy importante. Focalicémonos en rectificar nuestras conductas disfuncionales y esas idiosincrasias que son también disfuncionales. Dice, cuando un grupo de personas se reúne, la tendencia natural es simplemente a la murmuración. Y es por lo que los devotos siempre glorifican al Señor Supremo a través del análisis o de los comentarios de aquellos textos que están relacionados o con ese conocimiento con el Señor Supremo. Dice, aquellos que son serios en adorar o venerar al Señor Supremo no indulgen en escuchar ni hablar de temas mundanos, ni tampoco prestan demasiada atención a vestirse con indumentarias extravagantes o saborear cosas muy sabrosas. Tenemos que comer, pero no para vivir. O sea, comer para vivir, pero no vivir para comer. Además, dice, si nosotros desarrollamos o insistimos o nutrimos esa tendencia a escuchar y hablar de temas mundanos, nos desviaremos de la senda de la adoración del Señor Supremo. Dice, semejantes temáticas nos van a desviar y nos van a forzar a abandonar la senda de la evolución espiritual. Por consiguiente, las personas que estén interesadas en el servicio del Señor Supremo tienen que ser muy cautas acerca de estos dos temas, escuchar y hablar de temas mundanos. Dice, de lo contrario, nuestra desviación y nuestro fracaso en el servicio devocional está garantizado. Estamos en nuestras actividades laborales, tenemos que hacer gestiones, tenemos que interactuar con otros compañeros. ¿Significa que estamos indulgiendo nosotros en temas mundanos? No. Simplemente hacemos unas gestiones, lo estrictamente necesario y nada más. En nuestros momentos de descanso que hacemos, nos disociamos de todo ese entorno y cuando llega el momento de reincorporarse de nuevo a la actividad, nos reincorporamos, pero no vamos a invertir tiempo en hablar de temas mundanos con compañeros. Si tenemos la oportunidad de que alguien sea receptivo, entonces nosotros sí podemos hablar con esa persona para inducirla, para transmitirle pautas o ese conocimiento que en ese momento esa persona pueda necesitar y asimilar. De lo contrario, simplemente seguimos con nuestras gestiones laborales y nada más. Toda esta interacción social, empresarial, siempre desde el punto de vista del respeto y de la educación. Pero no nos implicamos en todas esas gramya varta, o gramya kata, o prayalpa, como se dice en sánscrito, ¿no? Todos esos temas mediocres, vulgares, que nos contaminan. Porque eso nos contamina, todo eso genera una impronta en nuestras mentes. Por eso, la mejor forma de invertir esa tendencia que tenemos a dialogar y a escuchar es cuando nos relacionamos con otros practicantes, con otros munis, aspirantes a sabios,
y hablamos de estos temas, porque eso nos nutre, eso nos motiva, eso nos fortalece. Todo lo demás nos resta energía, nos contamina y lo percibimos, nosotros lo percibimos. Por eso nos mantenemos distantes y única y exclusivamente y lo estrictamente necesario y relacionado con nuestras actividades o responsabilidades sociales y laborales. El resto del tiempo, de nuevo, como la tortuga, nos replegamos y sintonizamos con la plataforma del servicio devocional y con aquellas personas que están caminando y están vibrando en esa tesitura espiritual.